quiero invitarles a que oremos, a que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Señor, qué duro es saber que un virus microscópico que ni siquiera podemos ver, Señor, tiene en jaque a toda la humanidad, Señor. Así oiga. Pero aún es más duro ver, Padre, cómo el corazón del hombre endurecido, el corazón del hombre no entiende, Señor. Cómo no tememos a la enfermedad, ni tememos, Señor, a las represalias de lo que pueda pasar en medio de nosotros. Y seguimos deambulando en las calles sin ningún tipo de cuidado. Y andamos como si nada estuviese pasando, Dios. Señor, es el momento de guardarnos y de buscar tu rostro, Señor. Tu palabra nos invita a estar en casa mientras pasa tu ira. Lo dice el libro de Isaías, amado Dios. Y qué bueno, Padre Santo, poder hoy alimentarnos de tu palabra, orar por los que se están conectando, por los que están en casa, por los que están lejos del país, Señor, por los seres que amamos, que no podemos estar tan pendientes de ellos, solo a punta de llamadas o a través de mensajes, estar hablando con ellos, pero en el espíritu conectarnos y saber que todos somos una familia, la familia Jireh, Señor. Padre, yo les bendigo y doy gracias por esta palabra que hoy tú nos has regalado, la cual vamos a enseñar, y espero que nuestro espíritu y nuestra alma se inunden de amor por ti, Señor, al escudriñar y al leer tu palabra, Señor mío. Padre, bendigo mis hermanos y bendigo, Señor, lo que tú has bendecido, Señor, a la humanidad. Bendigo, Señor, a nuestras autoridades y doy gracias, Señor, por todo lo que están haciendo para contrarrestar este virus, Padre. Pero sabemos que la respuesta está en tus manos, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y te alabo y te bendigo, Padre. Amén. Amados, hemos venido compartiendo una cantidad de enseñanzas que han sido de grande bendición poderlas escuchar y podernos llenar día a día de la palabra. Poder tener un acercamiento a través de la palabra nos lleva a enamorarnos cada vez más de él. Pero estuve hoy pensando y meditando en esta palabra que voy a compartir con ustedes en esta noche. Esta palabra la encuentro en el libro de Génesis, capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 voy a irlos leyendo uno a uno para que podamos ir tomando el ritmo de la enseñanza y tomando la forma como el Señor nos la muestra. Si usted mira en su Biblia, en el capítulo 3, verso 1, hay un título que nos habla acerca de la caída del hombre, ¿cierto? Y si hemos leído el contexto o lo que estaba aconteciendo en medio de la enseñanza, vamos a darnos cuenta cómo Adán y Eva tuvieron una conversación con la serpiente que estaba siendo usada por el enemigo y llevó al hombre a caer a un estado de conciencia del pecado. Y eso es lo que hoy podemos estar mirando en esta noche, cómo nosotros, hermanos, estando protegidos y guardados por el Espíritu de Dios y por la mirada sigilosa de nuestro Padre Celestial, muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de callar las circunstancias, pero muchas veces le damos oído a los comentarios o le damos oído a lo que está aconteciendo o le damos oído a lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Yo titulé esta enseñanza o le coloqué el título de Mira dónde estás. Y cuando te digo mira dónde estás, termino el título con un símbolo de pregunta y quiero preguntarte a ti, mira cómo estamos, mira dónde estás. ¿Estamos en la conciencia de lo que estamos haciendo o simplemente creemos, como muchos me han dicho, que no, nada nos va a pasar, yo soy capaz de manejar esto? Algunos me han hablado acerca de las drogas, que son capaces de manejar el consumo de drogas. Otros hablan acerca del alcohol o de las relaciones que tienen y pueden pensar que son capaces de manejarlo, donde la verdad es que una conversación que tuvo Adán y Eva con la serpiente, con Satanás, los llevó a caer en un estado bien deplorable. Amén. Entonces yo quiero leer la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo número 1.
Y dice la palabra del Señor, y la leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que usted y yo tenemos que ver en esta noche, amado, es que nosotros, cuando nos damos cuenta en qué condición estamos, lo primero que podemos reconocer es que hemos perdido nuestra inocencia. Dice el versículo que a ellos se les fueron abiertos los ojos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, amados, es que a ellos se les fueron abiertos los ojos. Estoy hablando del versículo número 7. Entonces les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando a nosotros se nos abren los ojos, nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Cuando estamos haciendo un negocio y nos equivocamos en el negocio, cuando vulgarmente decimos despertamos de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que nos equivocamos. Acá Adán y Eva se dieron cuenta que se habían equivocado. ¿Por qué? Porque habían perdido su estado de inocencia. Como compartí con ustedes la última vez que pude estar con ustedes, les estoy hablando de cómo el hombre era libre y vivía en un estado de inocencia. Acá ya el hombre está en un estado de conciencia. ¿Por qué, mis amados? Porque hoy usted y yo tenemos que saber dónde estamos. ¿Estamos en una posición o estamos en una condición? Porque cuando yo estoy en una posición, yo ya caí de la gracia de Dios. Yo ya me encuentro en la posición del pecado. O estoy en la condición de caer de las manos o de los brazos de mi Dios. Estoy a punto de perder mi relación con Dios. Entonces, el perder mi inocencia me lleva a entender que tengo una posición caída o tengo una condición a punto de caer. ¿Por qué? Todo empezó porque Adán y Eva empezaron una conversación, iniciaron una conversación con la serpiente que, como dice acá la palabra, era muy astuta, y por cuanto era astuta, el enemigo la utilizó para que viniera sobre Adán y Eva y entablaran una relación. Amados, muchas veces podemos darnos cuenta de algo. Estamos dentro de la iglesia, estamos compartiendo en la iglesia, estamos sirviendo en la iglesia, tenemos principios de reino, pero entablamos una conversación con el mundo. Empezamos a entablar una conversación con una persona que me puede sacar de la iglesia. Empiezo a entablar una conversación con unos nuevos amigos a través del Facebook, a través del WhatsApp, en el Instagram. Yo empiezo, mis inicios es en una conversación. Amados, yo quiero contarles algo bien duro. Muchas mujeres o muchos hombres han caído en unas relaciones fornicarias o adúlteras porque un día determinaron responder a una conversación, porque determinaron darle clic a la página de alguien que conocían o que querían conocer. ¿Qué es esto? Nosotros entablamos una conversación con el enemigo. Estamos en una condición de aislamiento, dejamos de ir a la iglesia, llevamos un tiempo sin orar, llevamos un tiempo sin leer la palabra, e inmediatamente se me va a presentar un panorama
donde me están invitando a conversaciones, a ir a un lugar, a estar en el otro, y mi condición pasa de estar en inocencia a estar en un estado de conciencia. Ya yo tomo la decisión de seguir comprando la droga o de seguir consumiendo el alcohol o de salir con esa persona en una relación de fornicación o de adulterio. Y todo esto se trata ¿de qué? De que el enemigo, Satanás, trata de convencer al hombre de ser como Dios. Así empezó la conversación de Satanás y la serpiente. Dice el verso 2, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Amados, Satanás simplemente empezó en una conversación inocente con ella. Cuando la tenía envuelta, cuando la tenía en medio de su problema, le dijo, Dios es un Dios mentiroso. Él sabe que si ustedes comen no van a morir, simplemente les van a abrir sus ojos, van a estar en un estado de conciencia. Ya el hombre entró en un estado de conciencia, en un estado pecaminoso, ya el hombre tomó la decisión de pecar. Entonces, yo hoy me tengo que hacer un análisis, ¿en qué estado está? ¿Cómo estoy? Mira dónde estás. Estás en una condición de poder caer porque te estás aislando, estás apartado de la iglesia, o estás en una posición de conciencia donde te diste cuenta que pecaste y ya no eres capaz de regresar a la iglesia porque te da vergüenza, porque sabes que te van a decir una cantidad de cosas, porque Dios está enojado contigo. Muchos me han dicho eso, pastores, que Dios está enojado conmigo, cuando Dios lo que busca es que el hombre se arrepienta. Si usted y yo leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, amados, el libro de Hechos de los Apóstoles nos empieza hablando del reino de los cielos, y si miro al final del libro de los Apóstoles, el libro del Hecho de los Apóstoles nos habla del reino de los cielos. Dios lo único que quiere es que tú y yo conozcamos el reino de los cielos. ¿Qué persona puede entrar al reino de los cielos? ¿Sabe qué persona puede entrar al reino de los cielos? Si usted y yo leemos los evangelios, dice, bienaventurado el pobre, porque de él es el reino de los cielos. Me dirá usted, entonces, ¿tengo que ser pobre para poder entrar al reino de los cielos? No, ese pasaje allí lo que me está hablando es de aquella persona que se declara pobre en su posición de seguir luchando contra lo que no puede. Aquella persona que dice, por mis propias fuerzas no soy capaz. Si miramos el texto del hijo pródigo, como le llaman, él reconoció su condición. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había caído. Y dijo, iré donde mi padre y le diré que me haga como uno de sus sirvientes. Él en ningún momento quiso llegar a ser un hijo. De estas personas es el reino de los cielos. ¿Por qué, amados? Porque están diciendo, no soy capaz de hacerlo yo solo. No soy capaz de seguir viviendo esta vida religiosa que tengo, porque reconoció su error, su equivocación. Por eso hoy hablo con aquellas personas que están en una posición caída. Mira dónde estás. Y si estás a punto de caer o estás en la condición de caer, date cuenta que hoy más que nunca necesitamos de Dios. Y si estás en una posición caída, pues empieza por entender que necesitamos volver a los brazos de nuestro Hacedor y restaurar nuestra relación con Dios. Amados, yo quiero que usted y yo hoy veamos algunos puntos o algunos pasajes que he querido compartir con ustedes hoy. El primer punto que quiero que usted y yo entendamos hoy es cuando tengo una posición de conciencia, caí en ella porque establecí relaciones con personas o con cosas desconocidas. Amados, muchas personas cayeron en un estado de conciencia pecaminosa porque buscaron el ocultismo. Algunos de nuestros jóvenes hemos tenido la experiencia que aún conociendo de Cristo, aún estando en la iglesia, en el grupo de fuerza de sus amigos o en el colegio, se han colocado a jugar con tablas ouijas. O se han puesto a buscar lo desconocido y han caído en una condición de conciencia pecaminosa. También podemos darnos cuenta cómo muchas veces nosotros caemos en un estado de conciencia por nuestra propia imprudencia.
Nos convertimos en hombres y mujeres imprudentes. No debería de hacerlo, pero lo hice. Esa es la imprudencia, amados. Y nosotros llevamos tan fácilmente, somos tan naturales, amados, para recibir cualquier persona en nuestro Facebook. Somos tan libres para enviar mensajes o invitaciones en nuestro Facebook, amado, sin darnos cuenta qué quiere hacer esa persona en medio de nosotros, a la que le estoy mandando ese mensaje, a la que le estoy contestando ese mensaje. Muchos de nuestros jóvenes han caído en grandes problemas, en una posición de conciencia, han perdido su inocencia porque le recibieron la invitación a alguien desconocido y muchas veces ese alguien es un pedófilo, es una persona que está buscando algo peor en su vida y nos lleva a un estado bien degradado, amados. Entonces, lo primero que vemos es cómo nosotros establecemos relaciones desconocidas. Muchas personas, amados, me he dado cuenta que están en la televisión buscando programas como aquellos que hablan de alienígenas, aquellos que hablan de extraterrestres. La verdad es que yo digo, ¿qué me sirve a mí ver un programa de estos? ¿Sabe para qué me va a servir? Para que yo entre en un estado de conciencia, que he caído de mi inocencia en Cristo Jesús y ya entienda que estoy apartado de los brazos de mi Hacedor. Entonces, amados, nosotros no podemos poner en duda lo que Dios nos ha dicho. Dios existe, sí, Dios existe, por supuesto. Su palabra nos lo dice. ¿Qué nos va a decir un programa de estos que se ven en algunos canales, que ni siquiera quiero nombrar por este medio? Que Dios no existe. Eso es lo que nos van a decir. Nos van a decir que la autoridad de Cristo no es la autoridad que le ha dado la palabra. Muchas veces me han preguntado, pastor, si es verdad que Cristo estaba casado con María la Magdalena, o me han hecho una innumerable cantidad de preguntas, hermanos, que yo digo, ¿ustedes de dónde sacaron esto? Y pasa exactamente lo mismo que pasa acá en el verso 10 con Adán y Eva, cuando Dios en el medio del día estaba llamando al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y Adán le dice, Padre, tuve miedo y me escondí. Te oí en el huerto del Edén y tuve miedo y me escondí porque estábamos desnudos. Y la pregunta que le hace Dios es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En pocas palabras, Dios le dice, ¿cuándo caíste de tu condición de inocencia y caíste en una condición de conciencia? Amados, nosotros no podemos poner en duda lo que Dios nos dijo. Dios nos ha dicho que seremos salvos y si usted y yo lo hacemos como Él nos dice, vamos a ser salvos. Usted y yo no podemos pretender ser salvos buscando algo desconocido, ser salvos buscando algo distinto a lo que su palabra nos dice para que podamos ser salvos. Amados, ¿y saben por qué caemos en nuestro estado de conciencia? Segundo punto que vamos a ver en esta noche, por dejarnos llevar por la ambición. Es que yo quiero conocer. Hace muchos años, quiero contarle, se me acerca la hija de un pastor, aún yo no pastoreaba, y una jovencita de 17, 18 años se me acerca y me dice, Sergio, yo quiero que usted me lleve a conocer una discoteca. Y yo le dije, ¿para qué una discoteca? Y me dijo, quiero saber qué se siente emborracharse, yo quiero saber qué se siente estar toda una noche bailando, yo quiero aprender a bailar, quiero conocer la noche. Amados, y la verdad fue que yo no fui con esta jovencita a ese lugar, pero alguien sí lo hizo. Y hoy, esa niña ya es una mujer, ya es mamá, porque después de que fue a la discoteca nunca más volvió a la iglesia y nunca más buscó de Dios porque cayó de su estado de inocencia a un estado de conciencia. Fue madre soltera, hoy es madre soltera y hoy está apartada de Cristo Jesús, la hija de un pastor. Quiero contarles, amados, cómo nosotros la ambición nos lleva al poder, a tener y a saber. Queremos saber lo desconocido, queremos tener lo que no tenemos, que no necesitamos, y queremos poder hacer las cosas sin intentar ofender a Dios. Podría preguntarle yo a usted fácilmente, hermano, ¿cómo peco sin ofender a Dios? De ninguna manera puedo yo pecar sin ofender a Dios.
¿Cómo voy a estar yo en un antrio de perdición sin ofender a Dios? De ninguna manera puedo estar yo en un antrio de perdición sin ofender a Dios. Yo quiero hablar con la juventud, hermanos, no busque por ambición lo que no se le ha perdido. No vaya a lugares donde usted no tiene que estar. Usted nació en un hogar cristiano, usted es de padres cristianos. Camine en los estatutos y en la ley que nuestro Dios nos ha dado. Si Dios no le ha permitido a usted conocer un antro, un lugar, un bar, una discoteca, amados, no lo necesitan, créanme que no lo necesitan. Usted llega a ese lugar y nunca jamás va a volver a ser el mismo o la misma. ¿Todo por qué? Porque te dejaste llevar por la ambición. Y el tercer punto que quiero ver en esta noche, y voy rápido porque el tiempo no me da, es qué consecuencias me lleva a mí en mi vida estar en estos lugares y tener malos consejos. Pues hermanos, la consecuencia que recibimos es que escuchamos y buscamos lo prohibido. Muchas veces los que venden drogas y aquellas personas que están en este negocio, la primera vez te invitan a que consumas drogas de gratis, pero la segunda vez te las cobran, porque ya caíste de tu condición de inocencia y te volviste consciente. Y cuando te la cobran es porque ya sabes que te convertiste en adicto a las drogas. La consecuencia de escuchar malos consejos o de estar en lugares donde no debo estar es que voy a empezar a buscar lo prohibido. Una mujer casada está buscando una relación con amigos, ¿para qué? Para entrar en lo prohibido, para caer de su estado de inocencia en un estado de conciencia. Y cuando están en el estado de conciencia, ya no hay nada más que hacer. Porque cuando mira hacia atrás, ya su hogar está perdido, ya sus hijos ya no están quizás con ella, o ya sus hijos la están mirando con unos ojos de señalamiento, o ya está viviendo una vida bien degradada. Cuando despertó, cuando abrió sus ojos, está en lo prohibido, ha caído en un estado de conciencia. Dice la palabra que la mujer probó del árbol y le dio a su marido, y entonces, ¿sabe qué pasó? Ella vio que el árbol era agradable para sus ojos. Amados, lo primero que pasa con una persona que cayó en lo prohibido, en un estado de conciencia, es que sus ojos ven la realidad del mundo. Ya está inmerso en las drogas, ya está inmerso en el alcohol, ya está inmerso en relaciones bien pecaminosas, ya está en el ocultismo. Lo que empezó con un juego en una tabla ouija, ya te tienen reuniones de ocultismo, o ya te tienen negando la presencia de nuestro Dios. ¿Sabe qué pasó? Conoció la realidad, conoció que eso que hizo la llevó a tener un deseo que hasta el momento no tenía. Y dice que le fueron abiertos sus ojos y ambos reconocieron que estaban desnudos. ¿Sabe qué es reconocer que estaban desnudos? Que habían perdido la cobertura, que habían perdido la protección y que habían perdido la relación con lo eterno. Cuando ellos abrieron sus ojos, notaron que estaban desnudos, habían perdido la cobertura de Dios. Habían caído de la protección de Dios y habían caído en la posición de conciencia del pecado, y se dieron cuenta que habían perdido lo eterno. ¿Sabe usted y yo que lo eterno es la salvación? Por eso, amados, hoy nos encontramos con muchas personas, quizás dentro de nuestros propios hogares, que han perdido lo eterno, que ya dicen, ya soy así, yo ya qué hago, yo ya buscar a Dios me da pena, ya no soy capaz, ya muero así, ya se dejaron de buscar lo eterno, que es la salvación. Entonces, amados, tenemos que darnos cuenta en qué estado estamos. Como hago la pregunta al inicio, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una posición o estamos en una condición? Porque si yo ya estoy en la condición de pecador, pues quiero decirle algo, amados, ya estamos viviendo en la vergüenza. ¿Cómo que en la vergüenza? Sí, amados,
Al principio quiero hablar de los que consumen drogas. Al principio consumen drogas en la casa de un amigo, consumen drogas en el colegio, pero después caen a una posición de vergüenza y tienen que esconderse en un matorral para poder consumir drogas. Obviamente ya están muy liberados y ya lo hacen en medio de la calle, pero se tienen que esconder. Lo mismo pasa con una relación fornicaria o adúltera. Tengo que decir que voy a pagar los servicios a mi cónyuge para poder encontrarme con otra persona a escondidas. Y se los puedo confirmar, amados, entramos en un estado de vergüenza. Nos da vergüenza volver a la iglesia, nos da vergüenza hablar con el pastor. Ya no queremos recibir la llamada de la hermana que ora por mí. Ya no quiero recibir la llamada del hermano que me está invitando para la iglesia o me está invitando a que vea una prédica, porque mi estado ya es un estado vergonzoso. Esto pasó con Adán y Eva, sí. Ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron. Amados, muchas veces he enseñado que es más fácil no pecar que pecar, porque para pecar tengo que esconderme, para no pecar tengo que ser transparente, para no pecar lo único que tengo que decir es no, pero para pecar digo sí, pero a escondidas. Váyase usted adelante y me espera en tal parte, vaya y se esconde en tal lugar, o nos vamos en tal carro, o me agacho a entrar a un lugar X o un lugar Y, y como les he dicho muchas veces, todo esto lo aprendí por un primo. Algunos se reirán del primo, los que saben la historia, pero mucho cuidado que entramos en un estado de vergüenza. Y les cuento, amados, la humanidad de hoy ya perdió la vergüenza. La humanidad de hoy ya perdió la vergüenza. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando pierdes la vergüenza, quieres justificarte tapando el pecado. ¿Qué hace Adán y Eva? Dice que ellos tuvieron miedo, se escondieron y el Señor les pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo caíste de lo eterno? Y él le dice, tuve miedo y me escondí, pero ellos cosieron delantales de higuera para tapar su desnudez. ¿Sabe qué es eso, amados? Estamos intentando tapar el pecado. Estamos intentando tapar el pecado. ¿Cuántas veces nosotros andamos intentando tapar el pecado mintiendo, o diciendo cosas como no son, o diciendo lo que no ha pasado, o diciendo, no, yo no soy así? Muchas veces he visto programas en la televisión donde en entrevistas le preguntan a actores de Hollywood sobre su vida sexual y ellos dicen exactamente lo contrario, no reconocen que hay murmuraciones de su homosexualidad o no reconocen lo que están viviendo, pero meses más tarde ya no son capaces de seguir tapando su pecado y tienen que salir a un estado de vergüenza, a una posición de haber caído de su condición, en una condición de conciencia. Entonces, amados, nosotros estamos intentando tapar nuestro pecado. Porque cuando hacemos algo, muchas personas lo primero que hacen es no volver a la iglesia cuando entraron en un estado pecaminoso? ¿Saben por qué? Porque se están cosiendo delantales de higuera. Están cosiéndose en un delantal y están diciendo, es que me da vergüenza volver a la iglesia, es que me da vergüenza hablar con el pastor. No, amados, es el momento, mi iglesia amada. Yo tal vez no soy como mi esposa que habla de la manera más amorosa, pero quiero decirle, mi iglesia amada, es el momento de regresar a la condición de inocencia. Es el momento de regresar a nuestro Dios y decirle, Padre, aquí estoy. He pecado contra el cielo y contra ti, pero quiero tu misericordia. Yo quiero tu misericordia. Como les he explicado varias veces, amados, el pecado del rey David fue mucho más grande que el pecado del rey Saúl. Pero el rey David reconoció su pecado, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchos de los salmos que usted y yo leemos, los escribió el rey David cuando estaba en su relación, en su nueva relación con Dios, reconociendo que había caído del estado de la condición de inocencia a la posición de conciencia. Se había dado cuenta que él había perdido la cobertura, la protección y que había perdido lo eterno. Amados, la verdad es que cuando empezamos a tapar nuestro pecado, nosotros empezamos perdiendo la intimidad con Dios.
Empezamos a perder nuestra intimidad, ya no oro, ya no me gusta leer la Biblia, ya siento temor de las cosas que están pasando. Adán y Eva tuvieron temor, ya empezamos a no confiar en las cosas que la Biblia me dice y empiezo a preguntarme si será verdad que la Biblia es cierto, si será verdad que nuestro Dios viene, y empezamos a hacernos algún tipo de preguntas tales como si realmente Dios fuera tan bueno, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando en la humanidad? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos colocado unos delantales de haber caído de la inocencia a la conciencia. Entonces me convierto en el enemigo de Dios. Adán y Eva no querían ver a Dios, por eso se escondieron. Y ya muchos de nosotros, amados, no queremos saber nada de Dios, ni de los hijos de Dios, ni de los que hablan en el nombre de Dios. No queremos seguir caminando con Dios. Entonces me convierto en el enemigo de Dios. Y al convertirme en el enemigo de Dios, me convierto en un enemigo de las cosas eternas. Y ya entramos en un estado de conciencia donde nosotros mismos nos enviamos mensajes a nuestro cerebro y decimos, ya no hay nada que hacer, ya estoy así, ya me muero así. ¿Ya qué hago? Si ya mi vida es pecaminosa, ¿no, amados? Hay una oportunidad y esa oportunidad es deje las excusas y acepte su pecado y reconozca que Dios está en los cielos y que Dios murió con los brazos abiertos para que todo aquel que se acerque a Él pueda recibir un abrazo del Dios de los cielos. Amados, la inocencia está en la presencia de nuestro Dios. Yo no quiero ser más enemigo de Dios. No quiero ser más enemigo de lo que está a mi alrededor. Yo no quiero salir huyendo constantemente toda una vida. Pasará lo que pasó con Pedro, que alguien se me acercará y me dirá, pero tú no eras de los de la iglesia, tú hablabas como ellos, tú te vestías como ellos. Recuerdo cuando tú andabas con la Biblia bajo el brazo y qué excusas empiezas a sacarle. Inmediatamente empiezo a sacar excusas a decirle, sí, pero ya no. Y la gente te dice, pero ¿cómo que ya no? ¿Pero cómo? Pero no sé por qué está pasando eso. ¿Qué te pasó? Y yo quiero decirte hoy, iglesia amada, ¿sabes qué te pasó? Pasaste de la posición de inocencia, de la condición de inocencia a la posición de la conciencia. Nos caímos de lo eterno, mis amados. Mire lo que dice acá el pasaje en el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el verso 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieras? Y aquí pasa algo bien importante, amados, y quizás en otro momento se los voy a compartir, pero voy a dejarles un abrebocas. Entonces el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabes qué pasa cuando te caes de lo eterno? Empezamos a culpar a otros, empezamos a culpar a Dios, empezamos a decirle, Dios, es que usted sabe que yo soy pecador, usted me hizo pecador. Sí, qué tan bueno. Empezamos a culpar a otros, amados. Adán empezó a culpar a Eva. Y si usted mira, ¿sabe qué hizo Eva? Eva también culpó a la serpiente. O sea, ¿sabe qué pasó con Adán y con Eva? Ellos dijeron, nosotros no pecamos, la serpiente pecó y nos hizo pecar. ¿Saben qué pasó? Nos caímos de lo eterno. Hoy les invito, Iglesia del Señor, reconozcamos que hemos pecado. Dice la palabra que no hay ni siquiera uno justo. El único justo es nuestro Señor Jesucristo. No hay ni siquiera uno justo. Reconozcamos nuestro pecado y digámosle, pidámosle, supliquémosle al Señor que nos quite la posición de conciencia y nos devuelva la condición de inocencia. Cuando estábamos en su presencia y en medio de nuestra inocencia, levantamos nuestras manos al cielo y le clamábamos al Dios de los cielos, Padre, aquí estoy. Quizás sin fuerzas, amados, quizás sin ningún delantal que tapen nuestro pecado. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Quiero orar. Padre, yo presento tu iglesia y me presento como miembro de tu iglesia, Dios.
Reconocemos, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, David reconoció allí en el Salmo 23 que tú eras su pastor, que él también era como una de esas ovejas que tomaba caminos por donde no debía de ir, Señor, que se había equivocado, que había fallado, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos, Señor, porque hoy como esas ovejas, Señor, necesitamos esos prados verdes donde tú nos vas a llevar, Señor. Necesitamos esos lugares de descanso, esos lugares, Señor, donde tú nos vas a llevar y nada nos va a faltar. Tú eres mi pastor, Señor, y nada me faltará. Hoy reconozco mi error, mi equivocación. Hoy reconozco mi falla, Señor, y reconozco que tú eres mi Dios y mi Salvador. Que he pecado contra el cielo y contra ti, y que necesito, Señor, restaurar mi relación contigo, Padre. Señor, mis ojos fueron abiertos y he visto el pecado, y no hay un lugar más anhelado que tu presencia, Dios, porque en medio del pecado solo hay dolor, angustia y sufrimiento, Padre. Por eso, Dios, hoy regreso a tu casa, Señor. Hoy regreso a tu presencia, Dios, y te digo, Señor, como oveja no sé a dónde ir. Necesito escuchar tu voz y seguirte, Padre Santo. Señor, yo bendigo cada persona que ha orado en esta noche reconociendo su pecado y bendigo cada persona que en esta noche quiere buscar de ti, Padre Santo.